Muchas gracias por darnos estos minutos para conversar contigo. Em, a ver, nadie pensaba que podía ser posible encaminar siquiera este planteamiento de la señora Chirinos, ¿correcto? Que se hace a la luz y precisamente como todo se hace al calor de los hechos, recientemente han continuado tantos actos deslucidos del propio mandatario que ha encontrado un camino muy fértil para conseguir poco a poco firmas. Claro está, eso se va a estrellar contra las alianzas políticas que hay de parte de dos agrupaciones políticas. ¿Cuál es tu impresión, Tito, por favor? Milagros, no es de que nadie esperaba esto ya es un proceso desde que juramentó Pedro Castillo como presidente de la República, un proceso en el cual el sector derechista, ultraderechista en nuestro país, prácticamente como quien dice, se le ha jurado sacarlo del cargo al presidente Pedro Castillo. Y para eso, lógicamente, juegan una serie de estrategias que en este caso, una propuesta lanzada por la congresista Chirinos, bueno, hoy ha entrado con unas firmas, ya se puso fecha para que el 7 de diciembre, creo, para ser más exacto, se viera para ver si se admite o no, pero el tema va ante una situación donde es una respuesta a lo que pasó anoche con el presidente Pedro Castillo, donde se reunió con los empresarios de la Sociedad Nacional de Industria y prácticamente le señaló que le iba a dar todo el respaldo, tanto a la micro y a la pequeña empresa, con el propósito pues, de reactivar la economía de nuestro país. Ahora, que se crea o no se crea lo que dice el presidente es otro problema, pero también el presidente ayer movió sus fichas buscando esos aliados empresariales, donde al final de cuentas esos aliados empresariales se ven reflejados, digamos, en la opinión que puedan tener los parlamentarios en relación, pues, a generarle o no la vacancia presidencial. Lo que yo pienso es de que son unas movidas políticas que se vienen dando y que son parte de la debacle que tiene la democracia en nuestro país, que no tienen otros mecanismos, no tienen otros mecanismos en el cual puedan expresar, digamos, una opinión contraria a lo que hace el presidente de la República. Y acá jugamos pues las cartas de que el Congreso lo vaca el presidente y el presidente cierra el Congreso. Y en eso nos distraemos cuando hay cosas, pienso yo, cosas más importantes en el quehacer político nacional. Una Ujú. situación que se está manifestando, que se avecina una tercera rebrote de este problema del COVID y que al final de cuentas no sabemos si ya estamos o no preparados para asumir con responsabilidad las consecuencias que esto pueda traer, ¿no? Yo creo que este tipo de distracción política no le hace bien, porque no hay otro mecanismo, la estructura de la democracia en nuestro país, desprestigiada por la forma como elegimos al presidente de la República y que se ve reflejada en alianzas que hace el mismo presidente con el propósito de manejar cierta correlación de fuerzas, te refleja con mucha nitidez, pues, una crisis ya no solamente económica, sino una crisis política del sistema. El sistema está en crisis. Un paso coyuntural, digamos así, es la presencia de Pedro Castillo en la presidencia. Claro. Pero, Ocurre, no, sí, sigue nomás. ocurre lo siguiente también, ¿no? Si es que Pedro Castillo, presidente de la República de Perú, que subió con Perú Libre y digamos con estas dos en uno, si hubiera continuado con ese mismo apoyo, seguramente no tendría que haber acudido a Alianza por el Progreso y no hubiera tenido que acudir a Acción Popular. Mira, yo no sé si habrá acudido o no, o el tema es al revés, ¿no? Vieron que hay una crisis, vieron que se está quedando solo, entonces el señor Acuña, quien dijo que
que Pedro Castillo representaba los intereses oscuros del comunismo acá en el Perú y era el peligro latente y había que votar por Mm. Keiko, ahora están del brazo, ¿no? Yo creo Pero que el entonces, hecho de que sean paisanos, ¿perdón? entonces, si va y Entonces, encuentra esa es la una política, respuesta esa es la positiva, política en nuestro él país. precisa, pues, ¿no? Él precisa. Y él se tiene que también someter a lo que le pide, que ya lo ha ¿Por dicho qué? hace rato. Porque también hay Listo. intereses en lo que hay intereses en lo que significa el tema de las universidades, ¿no? O sea, Así es. acá nadie te hace un favor a cambio de nada, ¿no? Ya esos valores eran pues para la década del 50, 60, 70, 80. Ahora no, ahora le tienen que sacar provecho a algo. ¿Por qué? ¿Por qué le tienen que sacar provecho a algo? Porque justamente el sistema está caduco, este sistema ya no avanza más. Castillo ha salido elegido con el 19%. Si sumamos en votos, creo que no llega ni a 3,5 millones de votos, de Sobre cerca de el 20 total. millones de votantes, perdón, de 20 Sí, sobre el millones de total. electores. Entonces eso pues es una irresponsabilidad pues de la que tenemos en nuestro país. La derecha se queja que salió el comunista, ya salió, bueno, y también el 30% de la derecha de los barrios pitucos de la Gran Lima no fueron a votar, pues entonces, ¿de qué se quejan? Ese es el problema, ¿no? O sea, ya juramentó, ya es presidente, no es pues definitivamente alguien que sepamos hacia dónde va, pero eso es lo que está pasando en los últimos 30 años acá en el país, estimada Milagros. ¿Qué pasó con Toledo? No pasaba, no paraba de borrachera en borrachera, de tranca en tranca, y alguien le decía algo. ¿Acaso no gobernó los primeros 4 años así? Bueno, Y lo a único ver, que quedó, lo único que quedó de Toledo es que es borracho, lo único que quedó de Alan García, que fue ladrón, lo único que quedó de Ollantumala es que no tenía los pantalones bien puestos, lo único que quedó de PPK, del gringo bonachón, pero también resultó siendo un ladrón. Entonces, ya ser presidente de la República aquí en el Perú, que lo saquen, no lo saquen, o quién entra, quién no entra, lógicamente eh, son cosas pues que se tiene que replantear acá en nuestro país el tema político. O sea, acá vamos a entrar a un proceso de distracción previas a las fiestas navideñas, que si lo vacan, no lo vacan, si se consiguen los votos, no se consiguen los votos, si se llega a los 52, creo que son 53 al inicio, y después los 87. Eso es una distracción, mientras que la procesión, mi estimada Milagros, va por dentro, la procesión del incremento de la gasolina, que es una brutalidad, del incremento de la gasolina, del gas, el tema social, el tema socioeconómico de la delincuencia. Ya ahorita te tocan la puerta, te meten un balazo y nadie dice nada, ¿no? Entonces, esos son los problemas que al pueblo no le interesa. ¿Qué se pero va a hay, hacer? ¿Qué se va a hay hacer un, en relación a este tema? ahí hay un inconveniente también, pues, Alberto, y A es lo ver, siguiente, ¿no? Cuando se ha querido trabajar para la consolidación de partidos políticos, la verdad es que a nadie le interesa porque inclusive en esta legislatura, cuando se tuvo que revisar, mejor dicho, se revisó la ley electoral, ¿no? Y todas las agrupaciones políticas se pusieron de acuerdo para lo siguiente: como estamos en pandemia, no podemos ir a elecciones primarias, por lo tanto no salen pues los candidatos realmente de las bases y sucesivamente irían a ser votados para elegir, por ejemplo, a un candidato presidencial que representara a las distintas agrupaciones políticas. Después, entre otras cosas, entiendo que tenía ya también que aplicarse las sanciones y multas a las distintas faltas que se cometieron en esta anterior legislatura, perdón, en esta reciente elección presidencial y congresal. Y todos o todas las agrupaciones políticas, todos los congresistas,
votaron ¿para qué? Para detener lo que se ha llamado después la contrarreforma electoral, ¿no? Para detener esa ley que ya estaba lista y ya tenía que aplicarse. Muchos dirán, sí, pues, pero ahora no nos podemos movilizar porque estamos en eso, a portas probablemente de una tercera ola. Y como si nos estamos movilizando para ir al cine, para ir al partido de fútbol, y no quiero indicar también, digamos, en otras esferas, ¿no? Pero sí, sí, sí estamos saliendo y vamos a ir a las clases presenciales, por lo menos las clases escolares y las universitarias, iremos a las semipresenciales. Y también se liberó, por cierto, de 2 millones de soles Alianza por el Progreso, porque al, digamos, al votarse esta ley, esta agrupación ya no paga esa multa. Entonces, de esa debilidad que también genera, por cierto, todo este problema, la apatía que tiene la ciudadanía, porque la ciudadanía, yo me acuerdo que una vez mi, mi propia amiga, mi propia vecina me preguntó, ¿cómo es que hemos ido a llegar a esto? Y, y yo le decía, porque claro, nosotros todos no tenemos interés en los partidos políticos, en el que fuera, así tú fueras, entre comillas, de derecha, de izquierda, de centro, de lo que fuera, no tienes pues. Entonces, con esa fragilidad, dime quiénes son nuestros representantes. Ahí vamos, al problema de fondo. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Dónde nace la corrupción en los últimos 30 años acá en el país? En los partidos políticos. Ahí nace la corrupción, porque ahí es donde tú tienes que elegir al representante que va a dirigir el gobierno, no el poder, sino el gobierno, y ante el manejo del gobierno tiene posibilidades de negociar con el poder. Tú dirás, ¿cuál poder? El poder económico, el poder político que está por encima de los propios partidos políticos, la elección de los mismos congresistas, la elección de los miembros de los municipios, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Lo que te decía al comienzo, es la estructura del país, de la forma como elegimos a nuestros representantes, que está podrido. Y eso no lo va a cambiar nadie. ¿Tú por qué crees que en estos momentos Vladimir Cerrón está tranquilo? ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que es la primera fuerza política del país, su partido, de él es el representante legal de su partido, y por lo tanto, pues a fin de año o a inicio del próximo año va a cobrar unos 7 o 8 millones de soles que le da la OMPE por tener la mayor representación política del país. Como en el anterior Congreso lo tuvo Fuerza Popular, ¿no? Y ellos viven tranquilos. Deberían invertir en hacer más democráticos sus partidos, en tener locales. No, no les interesa. Esa plata va para generar mayor corrupción, porque ya se avecina las elecciones municipales y regionales, por lo tanto se tienen que elegir autoridades. Y todo eso pasa necesariamente por estar en un partido político, y donde se negocian, se hacen las estrategias para poder llegar y que al final de cuentas, pues, las constructoras gane la derecha, gane la izquierda o gane el centro, no interesa porque siempre van a hacer las obras. Entonces, ese es el poder que está detrás de los partidos políticos, que son los que justamente generan corrupción en nuestro país. Antes te Eh, acuerdas, recordarás que se abolió, digamos, se dijo que no debe haber el voto preferencial porque habían candidatos que compraban. No, uh-huh. ahora teniendo una buena bancada, tú puedes sacar leyes, ya no interesa que sea, que tenga renombre los apellidos que están en el Congreso de la República. Eso fue hasta el 80, hasta el 90, no. Ahora lo que interesa es que alcen la mano y voten. Voten por leyes que ni tú sabes ni yo sé, pero que se aprueban en el Congreso. Y que los medios de comunicación lo que hacen lo más posible es ocultarlos para que el pueblo no se entere. Y después aparece, no, pero esta ley está vigente. Pero ¿cómo va a estar vigente? No, ya fue aprobada en el Congreso. Entonces la corrupción nace ahí, en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son partidos personales, que carecen de ideología, que carecen de principios o doctrinarios, carecen de línea política.
carecen de filosofía, de base ideológica, no tienen. O sea, ¿qué clase de partidos son estos? No existen, pues. Son agrupaciones para delinquir, asociaciones ilícitas para delinquir que se reagrupan ahí y postulan para capturar el poder económico de lo que es la estructura de nuestro país. Por eso te decía, esto no va a cambiar en la medida que no cambie la estructura de cómo elegimos a nuestros representantes y qué hacen con este gobierno. Por ejemplo, el presidente Pedro Castillo posiblemente tuvo la voluntad de cambiar como por ser un hombre de izquierda, pero acá resulta ser más traidor que otros que no eran de izquierda, ¿no? No se le podía exigir que haga cambios, pues, a PPK o a Alan García, ¿no? Partidos tradicionales, o Toledo, partidos tradicionales de derecha, ¿no? El ejemplo lo dio Ollanta, ¿no? Salió con el voto de la izquierda, con un mensaje nacionalista, y después, como dice, pasó el aro y traicionó la expectativa popular. Este señor también ha salido con voto de izquierda, con una campaña anticomunista, y yo lo que veo es de que no hace nada, que es lo peor, ¿no? O quisiera para un lado, hiciera para el otro lado, bueno, en fin, pero no hace nada. Lo único que ha aprendido el presidente Castillo es a meterse unos buenos discursos ahora, donde le preparan los rollos de acuerdo pues al escenario donde está, ¿no? Ayer un poco más y me hace llorar, pues, ¿no? Delante de los empresarios de la forma como se refirió, de la crisis, etcétera, ¿no? Del Banco de la Nación. El Banco de la Nación lo anunció en su campaña electoral, lo anunció en el mensaje presidencial. Ya pasaron 4 meses. ¿Y qué se ha avanzado? ¿O nadie sabe acaso de que son los bancos comerciales los que te prestan un dinero y te sacan pues hasta las plumas y al final de cuentas pues nadie dice nada, ¿no? Pero todos son discursos, más discursos, más discursos, y de eso la gente está harta. El Congreso no lo va a sacar al señor Castillo. Quien lo va a sacar va a ser el pueblo. Porque hasta acá se jugó, como se dice, la última carta. Y no es que el pueblo sea de izquierda, senderista, no, no. Sino que son aspiraciones frustradas de año tras año, tras año, tras año. Y lo peor es que cuando cayó el Fujimorismo, este señor, el ladrón este de Toledo, en vez de verdaderamente hacer una revuelta popular que ponga las cosas en su sitio, empezó pues ya a negociar, a traicionar, recordemos la marcha de los cuatro suyos, y que al final de cuentas pues seguimos en lo mismo, seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Correcto. Bueno, la verdad que no es nada, ¿cómo diré? Prometedor el futuro inmediato, eso ya nos queda claro. Aguardaremos cuáles son, entiendo, y la próxima semana voy a tener una entrevista con un abogado que ya es conocido, es político, entiendo que ya está formando también una agrupación que se dice, digamos, de centro, ¿no? Eso conversaré la próxima semana y yo me imagino que este es un momento adecuado, necesario para tomar interés. Son dos cosas, pero es la ciudadanía. En realidad somos tú y yo, bueno, tú y yo que nos interesa, digamos, lo que pasa en nuestro país y sabemos que hay que transitar, digamos, por la vía política. Pero el interés realmente debe ser de todos o de una gran mayoría. Esto pasa solamente para hacer una analogía, esto pasa como la vacuna, a unos cuantos les interesa y son capaces hasta de irse, recordemos que este mismo año no teníamos la certeza de tener las vacunas para inmunizar nuestro cuerpo frente al virus del COVID. Y bueno, ya bajo distintos manejos ha sido posible al punto que hoy estamos ya en la dosis de refuerzo, pero en este año han acontecido hechos tan terribles, tan nefastos, que yo creo que también a muchas personas les habrá sacudido este hecho, ¿no? Que tenemos que interesarnos en la política, y decía yo que haciendo una, digamos, analogía, esto es como ir a buscar la vacuna y pretender que por lo menos el 80% tenga, que haya recibido la vacuna. Igualito, esto es, tenemos que hacer partidos políticos, agrupaciones. Tendremos que interesarnos, porque siempre hemos dejado para otros
esta tarea de política. Yo te comprometo, Alberto, sí, creo que te rogaría sí ya para redondear la idea, por favor, en 30 segunditos, Alberto. No, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero el problema es que tiene que cambiar el concepto de partido político acá en el Perú. Ya no puede, si no tiene ideología, no puede ser partido, pues. Si no tiene doctrina, no puede ser partido. Si no tiene línea política, no puede ser partido. Este señor Acuña, quien hace 4 meses atrás decía, no voten por Pedro Castillo, que es el comunismo, el enemigo fundamental del país, ahora está en alianza con él. Junto por el Perú, que no ganó, está en alianza con él. El cura Arana, que Mm, prácticamente antes de que desaparezca, está de brazo con él. Entonces, correcto. ¿esos son partidos políticos? No, pues. Muy bien. La gente va a Alberto, participar en la medida que vea que hay más transparencia y sí, cambien las reglas de juego. Esa es la pura correcto. verdad. Si no, va a ser lo Muy, mismo. Alberto, muchísimas gracias por haber compartido esta parte, digamos, del programa, pero sobre todo también aquí necesitamos enriquecer bajo distintos puntos de vista este quehacer político nacional. Te comprometo para una próxima, ¿sí? Claro que sí. Muchas gracias también por tu invitación, Milagros. Saludos. Gracias. Saludos también. Alberto Castillo, periodista y comentarista político. Volvemos.